De Australopithecus a Homo erectus, nuestros ancestros viajeros. Introducción. Bienvenido al episodio de hoy, donde viajaremos miles de años atrás para explorar el fascinante trayecto de nuestros primeros ancestros. Hablaremos de los Australopithecus, aquellos primeros primates, bípedos, que comenzaron a dar los primeros pasos hacia la humanidad, y seguiremos su evolución hasta llegar al Homo erectus, una especie clave en nuestra historia evolutiva. Imagina por un momento un mundo donde los paisajes estaban dominados por vastas sabanas, densos bosques y grandes depredadores. Allí nuestros ancestros se enfrentaban a la lucha constante por la supervivencia. Pero, ¿qué les permitió no solo sobrevivir, sino también expandirse por diferentes territorios del planeta? ¿Cuáles fueron las innovaciones y cambios que moldearon su destino? En este episodio descubriremos cómo el bipedalismo, el desarrollo de herramientas y la capacidad de explorar nuevos hábitats transformaron a estos homínidos en verdaderos pioneros. Desde las llanuras africanas hasta los primeros desplazamientos fuera de África, el viaje de nuestros ancestros es una historia de adaptación, ingenio y valentía. Acompáñame en este viaje al pasado para conocer a los verdaderos viajeros prehistóricos. Australopithecus. Los primeros caminantes. Los Australopithecus vivieron hace aproximadamente entre 4 y 2 millones de años en las regiones del este y sur de África. Este género incluye varias especies, siendo Australopithecus afarensis uno de los más conocidos, gracias al famoso descubrimiento de Lucy en 1974 en Etiopía. Una de las características más destacadas de los Australopithecus fue su capacidad para caminar en 2 piernas, una innovación crucial en la evolución humana. El bipedalismo les permitió recorrer mayores distancias, liberar las manos para el transporte de alimentos y herramientas y tener una mejor visión del entorno para detectar depredadores. Sin embargo, aunque caminaban erguidos, sus características físicas aún estaban adaptadas para la vida en los árboles. Tenían brazos largos y fuertes, así como dedos curvados que facilitaban el agarre de ramas. ¿Qué llevó a estos primates a adoptar el bipedalismo? Una teoría ampliamente aceptada sugiere que los cambios climáticos redujeron la cobertura forestal en África, obligando a nuestros ancestros a desplazarse por terrenos abiertos. Caminar en 2 piernas resultó ser una ventaja evolutiva en este nuevo entorno. A nivel social, los Australopithecus probablemente vivían en grupos, lo que les brindaba protección contra depredadores y facilitaba la búsqueda de alimentos. Aunque no hay evidencia clara de un lenguaje complejo, es probable que utilizaran gestos y vocalizaciones para comunicarse. La evolución hacia el Homo habilis. Alrededor de 2,4 millones de años atrás, apareció una nueva especie, el Homo habilis. Este nombre, que significa hombre hábil, refleja una de las principales innovaciones de esta especie: la creación y uso de herramientas de piedra. El Homo habilis marcó un punto de inflexión en la evolución humana. Su cerebro era más grande que el de los Australopithecus, lo que les permitió desarrollar habilidades cognitivas más avanzadas. Esta mayor capacidad cerebral, combinada con el uso de herramientas, les dio una ventaja significativa en la obtención de alimentos y la defensa contra depredadores. Las herramientas que fabricaban eran relativamente simples, como piedras afiladas que utilizaban para cortar carne y procesar alimentos. Sin embargo, representaban un avance tecnológico que cambiaría para siempre la forma en que nuestros ancestros interactuaban con su entorno. La dieta también comenzó a diversificarse. Aunque seguían consumiendo frutas y vegetales, el acceso a carne proporcionó una fuente rica de proteínas, lo que pudo haber contribuido al desarrollo de un cerebro más grande.
Otra característica notable del Homo habilis fue su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Mientras que los Australopithecus estaban principalmente restringidos a ciertas regiones de África, el Homo habilis comenzó a explorar nuevas áreas, mostrando un comportamiento más aventurero. Homo erectus. Los verdaderos viajeros. El Homo erectus, que apareció hace aproximadamente 1,9 millones de años, es una de las especies más importantes en la historia de la evolución humana. No solo por su longevidad como especie, sino también por sus innovaciones y su capacidad para expandirse más allá de África. A diferencia de sus predecesores, el Homo erectus tenía una anatomía muy similar a la nuestra. Su postura completamente erguida, piernas largas y pelvis adaptada para caminar largas distancias, le permitieron recorrer grandes territorios. Además, su cerebro era significativamente más grande, lo que les permitió desarrollar herramientas más avanzadas y posiblemente formas de comunicación más complejas. Uno de los descubrimientos más importantes asociados al Homo erectus fue el control del fuego. Esta innovación les proporcionó múltiples beneficios. Les permitió cocinar alimentos, mantener el calor durante las noches frías y alejar a los depredadores. El Homo erectus también fue el primer homínido en migrar fuera de África. Evidencias arqueológicas muestran que se establecieron en regiones de Asia y Europa. Esta expansión fue posible gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes climas y entornos. Las herramientas que fabricaban eran más sofisticadas que las de sus predecesores. Utilizaban piedras talladas con gran precisión, lo que les permitía realizar tareas más complejas, como cazar animales de mayor tamaño. La organización social del Homo erectus también parece haber sido más avanzada. Vivían en grupos, lo que facilitaba la cooperación en la caza y la defensa contra depredadores. Es probable que también desarrollaran una forma primitiva de lenguaje para coordinar sus actividades. Innovaciones culturales y tecnológicas. El control del fuego y la fabricación de herramientas avanzadas fueron solo algunas de las innovaciones del Homo erectus. También comenzaron a desarrollar una cultura más compleja. La evidencia sugiere que estos homínidos tenían un sentido de comunidad y cooperación. Los restos encontrados en yacimientos muestran signos de cuidado hacia miembros heridos o enfermos, lo que indica un comportamiento altruista. El Homo erectus también dejó huellas de un pensamiento simbólico incipiente. Aunque no se han encontrado evidencias claras de arte, algunas marcas en piedras podrían indicar una forma primitiva de expresión artística o comunicación. Otra innovación clave fue la diversificación de la dieta. La capacidad para cocinar alimentos permitió al Homo erectus consumir una variedad más amplia de alimentos, lo que tuvo un impacto positivo en su salud y desarrollo cerebral. El legado del Homo erectus. El Homo erectus dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y su espíritu viajero sentaron las bases para la expansión de futuras especies humanas. Muchas de las innovaciones que desarrollaron, como el control del fuego y la fabricación de herramientas avanzadas, fueron heredadas por sus descendientes. Además, su capacidad para explorar y colonizar nuevos territorios estableció un patrón que seguiríamos hasta convertirnos en una especie global. El Homo erectus también nos enseñó la importancia de la cooperación y el cuidado mutuo. Estos valores han sido fundamentales para nuestra supervivencia y éxito como especie. Reflexión final y cierre del episodio. El viaje de hoy nos ha llevado desde los primeros pasos del Australopithecus hasta las grandes migraciones del Homo erectus.
Hemos visto cómo la capacidad para caminar erguidos, el desarrollo de herramientas y el control del fuego transformaron a nuestros ancestros en verdaderos pioneros. La historia de nuestros ancestros es una historia de adaptación, innovación y valentía. Cada paso que dieron nos acercó un poco más a lo que somos hoy. Espero que este episodio te haya permitido apreciar la increíble historia de la evolución humana. Te invito a unirte a nosotros en el próximo episodio de Viaje a través de la prehistoria, donde exploraremos otro fascinante capítulo de nuestro pasado. Hasta entonces, recuerda que cada paso que damos hoy tiene sus raíces en los valientes pasos que dieron nuestros ancestros.